tal? ¿Cómo están? Aquí una vez más en su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse porque hoy tenemos un programa muy bueno. Estamos hablando ya de lo que viene para México, entonces pues los invito a quedarse, los invito a informarse y que puedan compartir esta información. Buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Muy buena tarde hoy, muy calientita tarde. Estamos muy contentas porque estamos en un momento histórico para nuestro país y que estamos pues aquí con toda la disposición para darles la mejor información posible porque seguimos avanzando en el conocimiento de qué es nuestro país, nuestro Estado mexicano, nuestra República Mexicana. Vamos adelante, soy Arely Meja, bienvenidos. Pues bien, amigos, inmediatamente poniéndonos en materia, les debo de explicar cómo hemos venido construyendo la democracia en este país, porque ha sido muy importante lo que hemos construido los últimos 30 años, ¿sí? A partir del 91, en que se crea nuestro Instituto entonces Federal Electoral. Resulta que primero hay que entender que el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes públicos. Recuerden, solo se da poderes, la soberanía, o solo los otorga para su beneficio. ¿Ok? Entonces, la forma de poder hacer esto, pues, es que sean mediante elecciones, deben ser libres, deben ser auténticas, ¿sí? Eso es bien, bien importante, y deben de ser periódicas. Esto significa que los cargos públicos o los poderes que otorga el pueblo no se otorgan de por vida, no se deben de otorgar de por vida. La razón es muy simple, el poder corrompe. Sí, entonces toda la gente que llega a tener poder empieza a tener una enfermedad que se llama hubris y empieza a actuar en contra de lo que incluso postulaba para poder llegar al poder. Y esto le ha pasado a innumerables próceres de nuestra historia nacional. Caso concreto, uno que nos enseñan de un modo en la escuela, pero que realmente es un traidor a la patria, que es Benito Juárez, ¿sí? Benito Juárez realmente pues estuvo haciendo una serie de tratados que no se llegaron a concretar la mayoría, afortunadamente, donde el territorio nacional se veía comprometido, donde además, por ejemplo, no cumplía la Constitución, no la tenía ahí con supuestos suspensiones de poderes, ya saben, por causas extraordinarias, y bueno, una serie de cosas que digo, su propia filiación porque estar afiliados a la masonería pues es estar afiliados a agendas extranjeras. Entonces él mismo tenía prurito por quedarse, ¿no? Que lo sorprendió la muerte, pues ya no se pudo quedar más tiempo, pero efectivamente el mandato de él es más largo de lo normal de la época. Entonces sí es algo que tenemos que entender, por eso deben de ser periódicas. El hecho de que sean libres es porque nadie debe de cooptar al pueblo, no se vale la manipulación, no se vale la compra de voto, no se valen las amenazas, no se vale la violencia. Si no hacemos las cosas bien, en lugar de todo lo que hemos construido y de este modo correcto de hacer la transferencia de poderes, podemos llegar a la sangre, podemos llegar a la violencia. Entonces tenemos que cuidar mucho este punto, ¿no? Y la otra cosa, efectivamente, este pueblo que se da poderes y tal, y pues que además los divide en diferentes ámbitos de la administración pública federal, llámese el municipal, que es el más cercano, el local y el federal, pues tenemos por supuesto la necesidad de hacer que tengamos unas elecciones que tanto a esos niveles, los menores, sean limpias, sean ahora sí que auténticas, ¿no? Eso es lo que significa, y que sean, por supuesto, eficaces también, ¿sí? Esto es bien importante, porque si no, no tendríamos la certeza de nuestras elecciones. No se tuvo por muchos años que se nos llamó la dictablanda y que precisamente significaba que el PRI tenía todo de manera controlada, que no pudiera ganar otro partido, y así fue. De hecho, perseguían al competidor, que era el PAN, un poco a los comunistas, y pues obviamente hubo muertos para construir esto que tenemos hoy en día, no uno, no pocos, hubo muchos muertos para construir nuestra democracia. Entonces tenemos que cuidarla, y algo que amenaza nuestra democracia actual, que con todos sus detalles, porque todo es perfectible, hoy nos garantiza elecciones limpias y libres. Entonces necesitamos defenderlo, porque llega gente que por ejemplo, siempre este mandatario nacional pues ha tenido una fijación contra el instituto que entonces era Federal Electoral, porque perdió las elecciones de 2006. Entonces, desde ahí mandó al diablo a nuestras instituciones. Él se separa de ellas, con ese dicho de al diablo con sus instituciones, y
por lo que vimos desde que llegó en 2018, determinado a acabar con nuestro Instituto Nacional Electoral. Y eso sería lo más grave que podría sucedernos a los mexicanos próximamente. Entonces, sí es importante que estemos informados, que leamos, que nos nutramos, porque fíjense nada más, se requiere, sí, efectivamente, a los partidos políticos, porque son quienes ejercen, ¿no?, esta actividad democrática, esta actividad de interesarse en la política, de llegar al poder, tienen que ayudar a que la ciudadanía participe, de hecho, cosa que no hacen mucho más que con sus militantes, y por supuesto son los destinatarios de las normas políticas, pero eso no significa, porque llegaron los candidatos independientes, pues que no podamos participar los ciudadanos, incluso los ciudadanos apartidistas. Entonces, no solo es nuestro voto, sino ahora tenemos las consultas populares ya más reguladas, que desde 2014 se hizo un ajuste y ya después en 2019, y la revocación de mandato, ¿no?, que hemos venido hablando mucho sobre ella y que es un mecanismo de democracia participativa en el que los mexicanos, por artículo 35, tenemos derecho a participar, por artículo 36, tenemos incluso obligación. Así es. Pues muy bien, amigos, estas cosas que están ocurriendo en nuestro país hoy son relevantes e importantes para entender el desarrollo de la política pública que impulsa el presidente López Obrador, pero que miren, vamos a hacer un poquito de historia para entender, porque yo les voy a hablar en este momento del tema de la reforma energética, porque esto es un tema que ahorita tenemos sobre la mesa, que nos preocupa mucho a los mexicanos. Por supuesto, el tema de la reforma electoral que mencionó Nancy, y son dos temas que vamos a tratar en este programa, porque los dos importan, los dos son coyunturales para la vida y desarrollo de la política de este país, del desarrollo económico de nuestro país y del desarrollo político y social. Entonces, importa mucho que llevemos una secuencia de la historia de lo que ha ocurrido en los últimos años en nuestro país. Y miren, amigos, es importante que entendamos, porque próximamente tendremos un programa exclusivo sobre lo que es el Pacto por México, porque de ahí surge toda esta idea del neoliberalismo para meter a México al concierto internacional en el avance, en todo lo que tiene que ver con la economía, el avance de las últimas cosas que se dan en el mundo, y viene a colación porque este Pacto por México, que fue impulsado por la administración pasada del presidente Enrique Peña Nieto en el Castillo de Chapultepec en diciembre del año 2012, recién él tomado su encargo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, viene a colación porque al año siguiente, en 2013, él impulsó la reforma eléctrica que venía a traer hizo una serie de reformas que él intentó impulsar, que de verdad venían para darle al país desarrollo mayor, un crecimiento económico y social, para impulsar y fortalecer la economía de los mexicanos. Y miren, sin afanarme, porque ustedes saben aquí que nosotros somos neutrales con cuestión de partidos. Sin embargo, esto como nace, como el Pacto por México, cómo se vino desarrollando con el proyecto que había, porque en el tema del neoliberalismo, para entrar nosotros como país a la competencia internacional para desarrollarnos, porque es parte de que en la globalización de los países, que entremos todos y que sepamos. Y miren, fíjense, la cosa importante ahorita para entrar en tema con la materia de la reforma energética, importa que les hable un poquito de la soberanía intelectual, porque de ahí también emanan muchas cosas, son también políticas públicas impulsadas en la administración pasada. ¿Por qué importa? Ahorita con este tema de la reforma energética, lo que acaba de pasar ayer, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues echó abajo la controversia impulsada por varios organismos para echar abajo esta reforma nueva del presidente López Obrador por todo lo que trae consigo para México. Y ayer la Suprema Corte nos da la mala noticia de que ocupábamos 8 votos a favor para que no pasara, 8 votos por los ministros de la Suprema Corte para que no pasara, y nada más se lograron 7, o sea que el 50% de esta reforma ya avanzó. Estamos esperando, creo que es el martes de la próxima semana o el jueves, ya no quedé clara en cuál de los 2 días, pero va a pasar ya a sesión en el Congreso de la Unión para que se
pues se ratifique la siguiente parte. Y miren, ¿por qué importa? Porque hablando del TEMEC, que era una de las partes que habla de esta reforma energética, se está afectando empresas extranjeras. ¿Se acuerdan ustedes que fue hace un año, Nancy, fue hace un año cuando la secretaria de Energía en México, de un plumazo, dijo que salían las empresas de energías limpias y tuvieron problemas con Italia, España y creo que, no recuerdo si Alemania. Y en ese momento, porque en este programa lo hablamos, lo desglosamos y dijimos, esto va a acarrear un problema tremendo de arbitraje internacional y de demandas internacionales ante tribunales para exigir a México una indemnización por la caída de estas empresas, por el cierre de estas empresas, por no darles estabilidad y no darles garantías. Y hoy, con esto, estamos en retroceso en el país. No, por eso no me cabe duda que la política exterior de nuestro país, lo que acaba de pasar, de acuerdo al TEMEC, porque es todo un contrato donde se habla de hacer intercambio comercial, lo que está pasando ahora con las empresas de Estados Unidos, de verdad que nos va a traer tremendas cosas. Por eso es que está tan constantemente entrando en México el señor John Kerry, que es el encargado de negociar este tema precisamente. Y ya se creó una comisión especial con el embajador Ken Salazar para llevar a cabo estos tratos. El embajador Salazar estuvo en Palacio, creo que antier fue o ayer a buscar al presidente, no lo encontró y no sabemos con quién habló, pero él en sus comunicados dijo muy claro, habló de lo que se está perdiendo con las empresas norteamericanas. Y esto, yo puedo decirles con toda certeza, amigos, que solo nos está trayendo un problema de caída a México. ¿Qué va a pasar? Miren, primeramente la pérdida de confianza en el gobierno de México. Pero el presidente López Obrador dice, ya llamé a inversionistas extranjeros para que vengan. Sí, hace una cosa y luego dice que llamó. Claro, es una manera de continuar manipulando la conciencia de la gente cuando sabemos que él precisamente si no está dando garantías. ¿Ustedes creen que las empresas extranjeras van a venir? En verdad que vamos a entrar en problemas graves, yo creo, con los Estados Unidos porque no se han puesto de acuerdo y está habiendo abuso contra las empresas estadounidenses. Entonces, sí estamos muy preocupados porque esto trae un deterioro a la economía del país, nos está llevando a un aislacionismo a México, sacando empresas extranjeras y además que nosotros también con la soberanía intelectual que les decía, ¿se acuerdan de la reforma educativa? La echó para abajo, la echó para atrás, la educación en México está cayendo. ¿Cómo vamos a ser competitivos si no tenemos de dónde agarrar para avanzar en el conocimiento de nuestros estudiantes? Hoy en ingenierías, en cualquier materia, estamos para atrás, estamos en un retroceso. En verdad, debemos poner mucha atención a lo que está pasando en México porque nos están aislando del mundo y vamos para abajo. Y esto es bien importante porque nos están quitando cosas que parece que no se notan y claro, con el rencor que ha generado en ciertas clases que le creen todo, entonces ellos creen que no, el neoliberalismo era el culpable. No, el neoliberalismo sacó, ¿sí?, al 90% de los pobres en extrema pobreza de ese estado, así, en el mundo. Triplicó el número de democracias. Pero nos encontramos en un momento particularmente de la historia del mundo, ¿sí?, particularmente proclive a las dictaduras. Entonces estamos debatiéndonos entre democracia y dictadura en el mundo. No es solo este señor que es un títere de intereses y de agendas extranjeras, que hemos mencionado aquí el Foro de Sao Paulo, sí. Todos estos señores de la misma ONU. La ONU hoy no cumple con su trabajo. Si cumpliera con su trabajo, esta invasión injusta de Rusia a Ucrania ya hubiera concluido. Entonces, ¿qué más prueba
tenemos que la ONU solo sirve para ciertos intereses, ¿sí? Y que no está cumpliendo realmente con lo que realmente debería de cumplir, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en el tema de estarnos llevando hacia la autocracia, hacia la dictadura, tenemos, claro, por supuesto, la cereza del pastel. Hay que acabar con un órgano que es ejemplo mundial, que ha dado capacitación en todo el mundo a otros órganos para poder llevar a cabo elecciones confiables y que, por supuesto, no le conviene, porque si nosotros podemos, los mexicanos, aprovechar, si los últimos sucesos y ejercer nuestros derechos de voto, queremos que siga así, queremos que para adelante nosotros podemos tener esas elecciones limpias. Y les voy a decir lo paradójico, ese IFE, entonces, y ahora INE, nació porque teníamos que demostrar que teníamos procesos limpios, que teníamos procesos democráticos, confiables, con certeza, como ahora que son los principios del INE, la objetividad, la legalidad, la certeza, la máxima publicidad, ¿sí? La objetividad. Y entonces eso ahora ya le estorba a este mundo que se está volviendo dictatorial, ¿sí? Y entonces quieren acabar con nuestro INE. Pues nosotros los mexicanos tenemos que estar unidos, tenemos que defenderlo, y la única defensa del INE es participar en los procesos electorales y negarle el voto a aquellos que nos están llevando hacia regímenes dictatoriales. Esto es así, lo hacen de a poquito, ya nos decía la semana pasada nuestro invitado, y para que no se vaya notando, pero ya cuando te das cuenta, ya tienes encima, ¿sí?, la dictadura. Y les voy a poner un ejemplo para los que son muy jóvenes. ¿No se les hace raro que sigan los delitos como si nada? Pero eso sí, ¿cuántos convoyes de la Guardia Nacional hay por todos lados? Sí. Pero el delito sigue igual, ¿eh? Pero eso sí, estamos militarizadísimos. ¿Cuándo van a empezar ahora sí que, digamos, a causarnos daño a los ciudadanos, a los civiles? Pues esa pregunta, obviamente, la respuesta es muy fácil, cuando estemos en plena dictadura. Entonces, tenemos que cuidar a nuestro país. Y entonces yo voy a hablar propiamente, precisamente el INE se formó, fíjense de qué manera que la quiere romper con esta reforma. Entonces yo voy a hablar de un INE que es así, casi perfecto. Y claro, porque no hay nada perfecto. Tiene un consejo general donde hay 11, un presidente, 10 consejeros electorales. Hay un secretario ejecutivo, ¿sí? Hay, por supuesto, los representantes del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está muy involucrado con el INE y por eso hoy en día también lo vapulean demasiado desde un poder legislativo, un poder legislativo es el que está involucrado con el INE, lo vapulean demasiado desde el poder legislativo porque con esta mayoría que primero fue artificiosa y ahora ya por lo menos con sus aliados sí puede lograr la mayoría absoluta, no la calificada, pero sí la absoluta, y entonces, y tiene por supuesto a los partidos políticos, ¿no? Estos no tienen voto, nada más tienen voz. Los únicos que tienen voto son los consejeros. Además tiene su órgano interno de control, sí, que fiscaliza todos los recursos, tiene además una unidad técnica que es de inteligencia financiera y por supuesto este INE tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio, sí, que es el que asigna precisamente para las elecciones y para los partidos. Que le han puesto a la Constitución que no se les toque ni un peso. Pero ¿qué tal cuando quieren debilitar al INE y le recortan el presupuesto, no? Entonces, bueno, ¿cómo se elige a los consejeros? Porque esa es la parte que con la que yo voy a terminar ahora sí que mi bloque. Bueno, además de esto, antes de pasar a cómo se eligen los consejeros, tiene un órgano de vigilancia, les voy a explicar, que es lo más importante que tiene nuestro INE. ¿Qué pasaba en las épocas en que Gobernación se encargaba de llevar a cabo los procesos electorales? Pues para empezar tenía a su cargo el padrón electoral. O sea, tener a tu cargo el padrón electoral, es decir, quién vive, quién muere, electoralmente hablando, quién puede votar, quién no, y obviamente manejar los números y manejar los resultados finales. Esto es bien importante que lo maneje un órgano independiente y claro, todos los partidos tienen su representante en ese órgano de vigilancia para que todos estén a cargo de mantener la confiabilidad de nuestro padrón electoral y de obviamente esa certeza de nuestras elecciones. Ya después se convierte en lista nominal, como les he dicho, cuando ya vemos quién sí tiene credencial para votar vigente, ¿no? Que son los que podremos votar en todos los procesos. Entonces, bueno, ahora sí, termino con la parte de cómo se elige a los consejeros, porque este es el órgano directivo, hay órganos ejecutivos para realizar todas las actividades, hay órganos, por supuesto, técnicos,
públicos, como de la fiscalización, y bueno, tenemos los órganos de control, como de la vigilancia que ya mencioné. Todas las sesiones del INE son públicas, de hecho, ahora que ha sido la pandemia, pues también han sido públicas. Y la última parte del INE, que es desde arriba con los consejeros electorales, es hasta las mesas directivas de casilla, que son nuestros vecinos, esos ciudadanos que son sorteados para que puedan participar previa capacitación para recoger nuestros votos, contarlos, ¿ok? Y obviamente enviar los paquetes a los consejos distritales para su captura y para su notificación al pueblo, aunque ellos ya notificaron vía la sábana que dejan pegada, ya saben, en las puertas de las casillas. Entonces termino con esto. Hay una convocatoria, vienen el año que entra 4 consejeros que se renuevan. El Poder Legislativo va a hacer su convocatoria. La convocatoria, obviamente, con los requisitos que ya marca la Constitución, el más importante de ellos, que no haya sido directivo de partido político, no haya militado activamente en los 3 años previos, por supuesto, perfil, edad, ¿no? Eso es la parte importante. Pero tiene que ser precisamente alguien que tenga un perfil profesional. Primero, para que los elijan, hay un comité técnico que 7 personas van a conformar. Entonces hay un órgano político de la Cámara de Diputados, es por diputados, aquí no interviene el Senado. Tiene, por supuesto, 2 que elige, esos se eligen 3 en diputados, elige 2 el INAI, 2 la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos se encargan de hacer quintetas, que después de revisar muchísimos currículums, la vez pasada, ahora que eligieron los últimos 4 que tienen un año más o menos en funciones, fueron como 500 currículums, imagínense. Entonces, después de revisar todo eso, entrevistas, etcétera, que ya lo mencionaba yo la semana pasada, entonces ellos van a hacer la selección final para mandar esas quintetas a la Cámara de Diputados, que va a tener que seleccionarnos en el Pleno del Congreso de Diputados, de la Cámara pues de Diputados, por 2/3 partes de los presentes. Si no se ponen de acuerdo, va a haber incluso, imagínense, van a hacer a la insaculación, o sea, al azar, de entre las mismas listas ya mencionadas, y en un momento dado, si no se pusieran de acuerdo, la Corte hace lo del azar, ¿no? Igual de las mismas listas, para que vean cómo es muy importante que mantengamos a nuestro INE autónomo e independiente en sus funciones, porque obviamente tiene una independencia muy interesante, que es una autoridad independiente de sus decisiones y en su funcionamiento, pero además también es una autoridad que es profesional. Entonces, fíjense nada más cómo es bien importante que tengamos INE tripartita, que tiene servicio profesional electoral, que tiene ciudadanía y que tiene partidos políticos. O sea, lo que conforma, ¿sí?, una nación, y lo que lleva a poder renovar periódicamente los poderes públicos de la nación. Porque, como decían por ahí, a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos periódicamente, ¿sí?, básicamente por la misma razón. Entonces, es bien importante que no creamos este embuste de los 20 candidatos del Poder Legislativo, que lo tiene tomado el presidente. El Poder Ejecutivo es todo suyo, y el Poder Judicial, que está bastante agachado con esta resolución que acabamos de ver. Han pasado cosas recientemente donde va ganando una votación y de repente se suspende la sesión por cosas tan tontas como el aire acondicionado, y después regresan a sesionar y los votos ya van para otro sentido, o ya se completan los votos para que no pase algo que puede profundizar nuestra democracia. Entonces, lo que decía Arely del Pacto por México el pacto es después de la firma del NAFTA, que fue de los 90, en 90-91, pero era un momento de profundizar ese neoliberalismo para poder llegar a mejores y mayores, ahora sí que profesionalismo en todas las áreas. Y ahora nos quieren llevar al retroceso. Eso es muy grave. Muy grave, y tenemos por eso que entender lo que está pasando. Veo una cantidad de entrevistas que le hacen a personas, se hacen por ahí mesas, paneles de comentar de qué es esto de la reforma energética. Y yo les quiero decir, amigos, que la cosa importante es que debemos observar, la educación en México es importante. Los países más desarrollados, más avanzados de la tierra, tienen que ver sus políticas de educación en sus ciudadanos, que avancen. Esto de la soberanía intelectual me ocupa mucho mencionarlo, porque si esto nosotros lo elevamos, que esa era la intención del Pacto por México, llevar a México al desarrollo para ser capaz de transformar y elevar el nivel de vida de los mexicanos.
Entonces, en esta línea, yo recuerdo las políticas del presidente López Obrador cuando era apenas, pues que estaba en sus políticas de tratar de ganar la conciencia de los mexicanos, que yo a mi parecer lo único que vi es que todas sus giras que hizo fue envenenar a la gente y transgiversar toda la intención política, y él sí que usaba la politiquería porque creaba encono entre las personas, se parecía que iba a los mercados a hablar y a las plazas, porque juntaba a la gente que menos entiende para manipularla y decir lo que le daba la gana y echar abajo todas estas iniciativas que de verdad traían una perspectiva de crecimiento para el país. Entonces, este programa está pendiente del Pacto por México, amigos, porque es muy importante, porque encontré por ahí una reseña del presidente López Obrador en aquel entonces, cuando atacó tanto esto del Pacto por México. Entonces, miren, la soberanía intelectual importa muchísimo. Vamos a regresar a lo que es el tema de la reforma eléctrica, porque viene al caso. Dice, la soberanía intelectual es saber cómo hacer las cosas. Si en la educación a nuestros jóvenes les damos las herramientas adecuadas para que sepan cómo hacer las cosas, no va a ser posible eso si no tenemos la interacción de otros países. Por eso importaba tanto esta cohesión entre los países. Para esto era este tema de interactuar con el mundo, para aprender de otras partes técnicas, para saber hacer las cosas. Imagínense aislarnos del mundo, que es lo que pretende el presidente López Obrador, por eso su intención de echar fuera a las empresas, de echar fuera a los de asustar a los inversionistas para que ya no quieran venir a invertir, y entonces poder dominar el país, dominarnos, llevarnos a la pobreza y dominarlo todo. Esas son las políticas de este sistema castrochavista que permea en el mundo, sobre todo en nuestro continente. Dice, mejorar la calidad de educación en México, y este gobierno eso no le importa nada. Tomé estos apuntes porque es importante mencionarlo. Para poder hacer las cosas es necesario saber cómo hacerlas. Si no es así, no se podrán hacer, y la realidad es que quedarán mal hechas. Claro, necesitamos la técnica del exterior, es un intercambio de ideas. Entonces, dice, ¿cómo se ha desarrollado la reforma eléctrica? Todos estos apuntes los hago yo, porque obviamente no me puedo acordar de tantos detalles. Entonces, dice, la reforma eléctrica fue presentada inicialmente por el presidente al Congreso en el 2021. ¿Y se acuerdan ustedes que hubo después un parlamento abierto? ¿Te acuerdas, Nancy? Donde se le preguntó a la gente, cómo hace sus famosas encuestas, para preguntarle a la gente, y después el famoso parlamento abierto terminó en nada, porque solamente fue un parapeto, fue una manipulación para que la gente se sintiera partícipe, como la tarugada aquella del aeropuerto del aeropuerto Felipe Ángeles, tomarle parecer a la gente para cerrar la mega obra que también impulsó el presidente Peña Nieto. Bueno, hoy estoy creyendo, yo de verdad lo debo decir con todas sus letras, yo sí extraño hoy al presidente López Obrador, al presidente Peña Nieto, porque de verdad íbamos ya en disparados. Tenía muchos errores, había mucha corrupción, no lo podemos negar, pero hoy no es menos. Es más, hoy la corrupción está peor, está más rampante, pero además con un descaro y con una cara dura de manipularnos la conciencia. Estamos viendo las cosas y nos están diciendo que no es así, y las estamos viendo y no es así. Entonces, fíjense, la impulsó en el 2021 y hizo este foro abierto para los ciudadanos para que opinaran, y al final terminó en nada, porque después dijo que se reanudaría y no le quitaron ni una coma a todo lo que la gente opinó y lo que la gente supuestamente dio punto de vista para hacerle alguna modificación. Fue una mera simulación, como todo lo que él hace es mera simulación y manipulación. ¿Qué acompaña la reforma eléctrica? En México ya cuenta con inversiones privadas, ya contaba con estas inversiones privadas, lo que les dije hace un rato, echar y de un plumazo acabar con las empresas italianas, españolas, creo que algunas alemanas, y ahora con las estadounidenses. Entonces, ¿qué va a traer esto?
pues temas de arbitraje internacional y demandas, ya lo había dicho, donde nos va a costar al Estado mexicano indemnizar con miles de millones de dólares, que va a ser un desfalco, pero eso no importa, porque el tema es aislar al país, aislarnos del mundo, encerrarnos, retrasar la educación, sus políticas de esta nueva reforma energética, manejarlas como quieran para ellos volverse autónomos en el tema de… Acuérdense que había muchas empresas de gasolinerías nuevas en México. Pues no, otra vez vamos para atrás para sacar todo eso y que solo sea un monopolio, las gasolinas de Pemex, y entonces también un monopolio la CFE, conducidas por el Estado. ¿Quién fue el que dijo que si del Estado, todas las empresas del Estado eran conducidas precisamente por el gobierno? Aguas, porque entonces, ¿qué sería de nosotros? Si no hay competencia, ¿a quién le vamos a reclamar? Además, si ellos manejan todo, como la Profeco, ¿a quién le vamos a reclamar que las cosas no se hacen bien? Si es el gobierno mismo el que maneja todo, y la Profeco manejada por el gobierno, porque también ya está ahí su gente, entonces, ¿a quién le vamos a reclamar el día que haya apagones en México? Y que si hay apagones, de verdad, amigos, lo vamos a lamentar mucho, porque con esos apagones lo que van a hacer es quitarnos la posibilidad de informarnos en las noticias que está pasando en México, de poder cargar los teléfonos para poder avisar en WhatsApp o de la manera que sean las redes sociales para saber qué está pasando, qué nos están haciendo. Los refrigeradores se van a echar a perder la comida, vamos a tener problemas incluso de agua, porque las bombas cómo funcionan si no hay energía eléctrica. Bueno, esos apagones de verdad nos van a traer problemas gravísimos a los mexicanos. Entonces, el impulsar esta reforma y el que hoy la Suprema Corte de Justicia ayer haya declarado no se haya admitido la inconstitucionalidad y pasó como mantequilla, bueno, esto sí nos va a traer problemas muy graves que vamos a estar lamentando en los próximos días. Si esto no se resuelve y no podemos poner en orden a este gobierno, de verdad no sé a dónde nos va a llevar. Así es, amigos. Bueno, pues vamos a nuestro corte y ahorita regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos. Pues miren, lo que sí tenemos que lamentar mucho es, como dice Arely, todo lo que ya refirió, que nos quieren controlar a través de eso, ¿sí? Porque cuando tú no tienes certeza de que tu vida puede tener, ahora sí que tranquilidad, de que gozas de los derechos, porque está muy bien el derecho a la energía eléctrica, que lo están poniendo por ahí y lo cantan pomposamente, sí, y el derecho a la energía eléctrica no significa que todos tengamos no solo eso, sí está bien, y eso debe ser parte, pero significa que tengamos certeza en el disfrute de él, porque si no, empiezan emocionalmente a controlarte y empiezas incluso a agradecer que ya llegó la luz, cuando se ha ido 2, 3 horas y tú estuviste desesperado por tener luz, cuando llega estás hasta agradecido con el gobierno que te la quitó.
Y así le han hecho a esos pueblos y los vas sometiendo, porque cada vez que llega la luz te agradece que ya llegó. Entonces, eso de verdad, amigos jóvenes que nos están escuchando, no quieran ese país, no lo merecen ustedes, no lo merecemos nosotros. Eso es muy importante. Entonces, la Corte lo único que dejó abierto, que no hay que, no para palomearlos demasiado, pero una de las razones para dejar así las cosas como que no le invalidaron su reforma a López Obrador es porque dejaron la puerta abierta de que si no están perfectamente acreditados los daños que va a causar, pues entonces no pueden invalidarla, ¿no? Entonces, automáticamente significa que cuando alguien, una empresa, sí pueda acreditar los daños causados, pues evidentemente va a poder interponerse el amparo, etcétera, etcétera. Entonces, este punto, ahora ya la oposición ya tiene su reforma, tiene su iniciativa, afortunadamente, ya están negociando con Morena. La verdad es que en estas condiciones no es como para aplaudirles, porque estamos ante un proceso de revocación de mandato y aquí el que debe de salir fortalecido es el INE y la ciudadanía. Somos nosotros, el INE y la ciudadanía, repito, y van a ver por qué. Ahorita vamos a ver un video, los invito a verlo y vamos a tenerlo muy claro, amigos. No se vayan. Estamos en un momento crucial de la vida democrática del país. No nos pueden pedir los demócratas de Morena que no se haga una denuncia de un hecho que puede distorsionar el sentido de la participación ciudadana en la revocación de mandato y, lo que es más grave, sentar un precedente para las elecciones. Si es lamentable que el titular del área que tiene que procurar la negociación y la armonización con todas las fuerzas políticas decida, más que cuidar la potestad de su encargo, ser un militante que demuestre a todo límite su lealtad incondicional con el titular del Ejecutivo, saliendo a promover la revocación de mandato, lo que es gravísimo, lo que es inadmisible para el desarrollo democrático del país, es que se utilicen los recursos de la corporación que está responsabilizada de la seguridad y que las figuras que deben encabezar de manera absolutamente neutral el combate a la inseguridad participen en actos proselitistas. Creo que estamos jugando algo mucho más trascendente que el nombre de Adán Augusto o el nombre del general Bucio. Estamos jugando, colegas legisladores de todas las fracciones, si vamos a admitir que haya retrocesos democráticos y se construya desde el Estado elecciones, incluso usando a las Fuerzas Armadas. Eso es inadmisible y los demócratas lo tenemos que denunciar. Sea que agrada o no agrada, hay límites y los límites somos los primeros obligados a respetarlos. Gracias, Presidenta. A ver, va a cerrar el senador Llamo. Algo sobre la senadora Beatriz Paredes, priista de toda la vida y ahora sí que ella no se ha ido, no ha sido un chapulín, que vaya y venga, que sube y baje, eso hay que reconocerle. Ha estado en momentos muy importantes de la vida democrática de este país, cuando se construyó el entonces IFE, ¿sí? Y bueno, sigue ahí, podría alguien criticar que pues nunca ha trabajado, pero yo lo que quiero decirles es que sí, los plurinominales como ella, que obviamente van más hacia el partido, ven más por el partido que el pueblo, pero en este caso, con esta indignación, a mí me empieza a dar un poquito de esperanza. Les voy a decir por qué. Porque tenemos esta gran duda del PRI hacia dónde se va a hacer. Y esta indignación natural, porque ella sí se puede llamar demócrata, porque sí le tocó todo este tema de cuando tuvimos que demostrar la democracia ante el mundo, y a pesar de que el PRI pues no es propiamente demócrata, sí, la senadora Paredes verdaderamente nos está diciendo cómo estamos viendo el uso faccioso de todos los recursos públicos del Estado en un proceso, ¿sí?, que
debemos de cuidar los mexicanos, que es de nosotros los mexicanos, y que pareciera estar jugando el gobierno para invalidarlo después si pierde. No, tenemos que defender el proceso, porque el proceso en realidad, tú no te puedes prevaler de tu propio dolo y entonces después lo invalido, no. No. Pero sí tenemos que estar muy alerta los mexicanos, porque este proceso es nuestro. No importa, porque además ya hemos dicho aquí, las firmas se juntaron por Ciudadanos, no quedó la reforma como él la quería, su iniciativa no quedó más cercana a la de Movimiento Ciudadano, somos recopiladores de firmas los ciudadanos, fuimos los que difundimos la revocación de mandato, el INE y los ciudadanos, que somos los facultados. Entonces, sí es muy importante que veamos cómo este gobierno tiene mucho temor de perder este poder que han ejercido de manera arbitraria, este saqueo que han orquestado, y claro, ante la situación de que se queden siendo ahora sí que sancionados porque va a llegar otro gobierno que los va a perseguir, pues están haciendo todos los chanchullos, y voy a usar esta palabra, posibles. No, y además, ¿cuándo se había visto a un secretario de Gobernación en un proceso o en un evento de elecciones cercanas estar metiendo ahí él estar tratando de influir en la gente y además decirles que tienen que hacer, y además denostar al INE, que bueno, yo creo que ahí sí, de verdad, amenazar con la desaparición del INE? De verdad, si no estamos viendo estas alertas rojas, ya son luces rojas, no son amarillas, son rojas, de lo que está haciendo esta gente de la 4T, de toda su manipulación, de toda su perversidad, de toda su mala intención, de cómo están ahorita, como, voy a usar un término coloquial, pero no encuentro otro ejemplo, como gatos boca arriba para tratar de defender. ¿Saben? Me recuerda mucho, de que no les quiten el poder, me recuerda mucho lo que decían aquellas mujeres en Venezuela que una vez tenían ya agarrado el poder con Hugo Chávez. Decían, ni muertas nos sacan de aquí, en cenizas nos van a sacar antes de quitarnos el poder. Claro, con todo el saqueo que estaban haciendo del país para dejarlo ahora en cenizas como está Venezuela. Eso es lo que ellos no quieren hoy, perder, que se les quite esto, porque ellos quieren continuar teniendo el poder para hacer lo que les da la gana, y lo que les da la gana hacer a ellos, a nosotros no nos conviene, no lo queremos, lo aborrecemos. Estamos por eso informándolos a ustedes, porque no podemos permitir que esto continúe. México es nuestro, no es de ellos. Se les dio un permiso para administrarlo y hasta ahí. No son los dueños para adueñárselo y para hacer lo que les da la gana y para hacerse de todo lo que quieran, manejarlo como quieran y hundirlo y destruirlo para ellos beneficiarse y que todos los demás nos vayamos al hoyo. No vamos a permitir esto. Así es, amigos. Pues vamos a ver el siguiente video también. Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No. Para llorar. O sea, el propio mandatario que juró cumplir la Constitución se burla de la ley. Ahí estábamos hablando, lo decía el cintillo que quizá algunos no notaron por estar más atentos en la imagen presidencial, pero era precisamente sobre las expresiones de los funcionarios públicos respecto pues del proceso de revocación de mandato. Entonces sí, yo quiero invitar a todos a que tomemos mucho en cuenta esas cosas. Y dice, prometo cumplir y hacer cumplir la ley. Dice, y si no, así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Y recuerden ustedes, amigos, porque los movimientos sociales se han sustentado en el artículo 39.
pues ahora se lo demandamos, tiene que cumplir la ley, es su obligación. Y dice, y que no me vengan con que la ley es la ley. Señor, la ley es la ley y usted está obligado a cumplirla. Y si no la cumple, se lo vamos a demandar, que la cumpla y que la lleve a cabo y que la respete, y que respete a la gente, y que respete el Estado de Derecho, y que respete la autoridad, porque a usted no le corresponde, a usted se le dio este mandato, se le confirió para que usted respete, cuide y vele por los intereses del país y del pueblo mexicano, no los suyos, ni los de su familia, ni los de su grupo de poder, que es la 4T, el castrochavismo en México. Pues sí, lo dices bien. Y fíjense que precisamente a propósito de la democracia participativa, que es con lo que vamos a cerrar el programa, nos estamos llenando de gente que te dice no votes y votes, etcétera. Hoy ya no podemos nosotros manejar posturas concretas y establecer lo que hemos establecido previamente, pero lo que sí es cierto es que nadie te puede decir que no vayas a votar. Es un acto de conciencia, es un deber, pero es un derecho político electoral de los mexicanos. La democracia se ha conquistado con muchas muertes, se ha conquistado con votos, es la única manera, y tenemos el mejor órgano electoral del mundo. ¿Y por qué es el mejor? Porque es con papel, y el papel queda la evidencia para poderlo cotejar, para poderlo recontar, para poderlo verificar. Y nosotros tenemos esa riqueza. Sí, amigos, vayan el domingo, vayamos todos, es democracia participativa, ya nuestros políticos ya quedaron rebasados por la democracia representativa, pero les voy a, o sea, ahí ya ellos ya de plano nos han demostrado que sigue otra cosa, y no sigue el partido que falta, no, sigue que el pueblo se involucre, sigue que el pueblo participe. Y yo les voy a decir algo muy fácil en el caso de los que tienen temor de lo que pueda ocurrir con un proceso de revocación de mandato. Miren, la ciudadanía ya pudo con el reto del 3% de las firmas en 17 entidades, cada uno con su 3%. Ya pudo la ciudadanía, eso ya está, validado por el INE. El INE ya pudo con el recorte presupuestal, ya pudo, ya tiene 57,500 casillas, el 81% de nosotros votaremos donde siempre, los que votaban en una casa, aguas, ojo, esos son los que más probablemente se mudó, pero en ubicatucasilla.mx, repito, ubicatucasilla.mx, ahí tú le pones el número de tu sección electoral que viene en tu credencial de elector por el frente, y ahí te dice el domicilio exacto y preciso de dónde te toca votar, o sea, no hay ni pretextos. Pero decía yo, entonces, el votar es precisamente, no solamente nos faltaría, si llega a ser el resultado de una revocación, ¿ustedes creen que si ya pudo la ciudadanía y ya pudo el INE con el reto, no podrán nuestros políticos con el reto de darnos un presidente sustituto incluso antes de 30 días? La respuesta es que sí, sí pueden. Sí van a poder, interino. Créanme. No, me refiero ya al sustituto, ya cuando ya primero tiene que llegar efectivamente por 30 días el interinato, el presidente provisional, es lo correcto, es un presidente provisional 30 días que le corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, pero esos 30 días son para que entonces el Congreso en pleno, erigido en colegio electoral, nos designe a los mexicanos un presidente sustituto. Sí es democrático, sí, porque ellos son nuestros representantes, nosotros votamos por ellos, ya no son tiempos de hacer una elección federal, entonces, ¿qué se hace? Que los que votamos, o sea, esos por los que nosotros votamos, votan por el sustituto, ¿sí? Entonces, está perfectamente claro. Así es. Pues, amigos, en verdad, yo solo, saben, en la antigüedad, la gente que amaba y creía en Dios se ponía en sus manos y se encomendaba. Y yo sé que en México somos creyentes muchos y que hay una devoción. Yo sé que hay religiones diversas, pero creo que todos creemos en Dios, y esto que hoy sirva para orar mucho por México, amigos. De verdad estamos en peligro de perderlo todo, de perder la libertad, de perder nuestra propiedad, de perder todo lo que hemos logrado, de perdernos nosotros, de empobrecernos, de hundirnos, porque estamos en manos de un grupo mafioso, un grupo delictivo. Dicen que los que mandan del Foro de Sao Paulo son una suerte de crimen organizado transnacional. Imagínense.
Pues Así bueno. es, amigos. Pues gracias por esta tarde. Soy Nancy de Santiago. Los espero en la próxima emisión de En Acción con las participesas. Soy Arely Meja y pido a Dios que nos bendiga a todos, que bendiga a cada uno de ustedes, pero sobre todo que bendiga a México y que nos libre muy pronto de este gobierno traidor, de este gobierno represor, de este gobierno autócrata y de este gobierno perverso. Vamos con todo, amigos, por México. Sean ustedes muy bien, muy bendecidos por Dios y sobre todo nuestro país sea bendecido por Dios. Hasta la vista. Canal Foro CX, marca la diferencia.